Cierto, cierto, sí. Sí. Pues nada, hablamos porque tenemos unas cuantas preguntas. Enhorabuena por todos los premios. Otra vez. Mientras tenemos esto abierto, ¿no puede sonar el teléfono? ¿O sí? Pregunto. Sí, sí puede. Sí, puede sonar, sí. Pero ¿Qué puedes puedo coger... tu teléfono, que es con el que te estás conectando. Sí. Casi lo mejor es ponerlo en silencio, sí. No, no es que en silencio, es que se conecte por wifi. Si te puedes conectar por wifi... Y quitar la conexión. Quitar la conexión del teléfono. O sea, que se conecte a través de wifi. Para que no llamen. Eso es lo que hace la radio. Bueno, vale. No, a esta hora sí vamos a estar un poco desconectados del mundo mundial. Yo estoy con el iPad conectado. O sea, con el iPad. Y estoy por conectarme con mi ordenador, ¿no? No, Instagram no se puede, el ordenador. Vale. Bueno, oye, que ya es la hora. Si quieres, vamos a ir ya. Sí. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Desde el Museo de la Evolución Humana, que excepcionalmente hoy cierra porque es uno de los días festivos aquí en Burgos, el Curpillos. Y conectamos con Juan Luis Arzuaga, que se encuentra trabajando en Madrid, como siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Enhorabuena, Juan Luis, por el premio de la noche de la revista XL Semanal, que, uno de los premios que ha recibido este año, y también porque nuestro cuerpo, este libro que enseño yo aquí, ya es número 1 en ventas desde hace varias semanas. Y como hemos anunciado también aquí en Instagram, pues entre los que pregunten y los que han preguntado estos días sortearemos pues libros, ¿no? El martes se presenta el libro, lo presenta aquí Juan Luis en el Museo de la Evolución, o sea que estáis invitados los que estáis por aquí cerca, y también lo emitiremos en streaming en el YouTube del museo, ¿no? Y bueno, estamos, porque son las jornadas europeas de arqueología y nos ha servido de base para preguntar a nuestro director científico sobre temas de arqueología, pero también ya aprovechando el libro sobre temas del cuerpo humano, porque algunas de vuestras preguntas son el cuerpo humano y podéis seguir aquí a hacer las preguntas en la unión, esta que tenemos aquí, en la unión, en la conexión. Él le conocéis, es codirector de Atapuerca, director científico del museo, en fin, catedrático de la Complutense, escritor de éxito, buen amigo. ¿Has dormido bien? Después de los premios. Hubo después del premio, hubo como un cóctel y con DJ y todo, hasta música hubo, hasta baile. O sea, que bailaste, ¿no? Sí, música de los 80, claro. Que es tu música. Sigue siendo la que triunfa, ¿no? Las fiestas, antes o después, al final aparecen todos los hits de los 80. Pues oye, volvemos a los 80. Si quieres empezamos con las preguntas. Mira, hay una de Iván que dice: una vez le escuché decir que la silla era el peor invento del hombre y que en la playa mejor en el suelo que en la tumbona. ¿Por qué? Bueno, hombre, es que si ni siquiera en la playa nos sentamos en el suelo, ya es que es como si nos hubiéramos convertido en inválidos. Es muy buen ejercicio. La playa está muy bien. Yo me precio de ser el único marido de España al que le gusta la playa. En fin, y eso que no hago surf. Si hiciera surf ya sería perfecto, me encantaría. Pero la playa es el momento en el que entramos en contacto con la naturaleza, el contacto más estrecho, o sea, en el que tenemos más piel y donde nuestra superficie de contacto con el resto del planeta es más amplia. Entonces, la playa es un sitio para volver a la prehistoria. Es la vuelta a la vida salvaje, a la naturaleza, y no solo a la naturaleza, sino también a la familia, a la tribu. Hay mucha gente que va con toda la familia, con toda la tribu a la playa. Así que tiene muchos elementos. Entonces, no lo estropeemos eso sentándonos, llevándonos un sofá a la playa. Ya tenemos suficientes horas el sofá en casa, viendo la tele, pues para un rato que estamos al aire libre, pues tengamos piel, tengamos cuerpo, usémoslo. Sintamos, es también el único momento del año en el que las suelas de nuestros pies, que ese es otro invento también muy perjudicial, el zapato, es el único momento del año en el que las suelas de nuestros pies tocan, recuperan el tacto y vuelven a sentir la rugosidad de la arena, en fin,
todo eso. No lo estropeemos yendo con zapatos, un sofá, es decir, llevando todo lo artificial al único momento del año en el que estamos en contacto íntimo con la No, naturaleza. no sigas, que te veo en una playa Bueno, me desnudo encantaría. próximamente. Ahora mismo, según lo estoy contando, me están entrando unas ganas de irme a la playa, pero vamos, según lo iba explicando, me estaba apeteciendo unas horitas ahora, no sé, meterme en el agua, nadar, correr un Por poco, no sé. cierto, varios de Hasta los que se han la cerveza. varios de los que se han conectado escriben desde el sur, que te ven por Cádiz de vez en cuando y te animan a que presentes el libro en Cádiz. O sea que, Sí, 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 lo tengo que hacer porque a Cádiz iré a pasar unos días, en el bueno, mes a de agosto. pasar unos días e intentar sacarte el carnet de capitán de barco. Bueno, eso es un proyecto, hay que tener proyectos. En la vida hay que tener siempre proyectos. Entonces, Cádiz es un sitio tan naval. A mí Cádiz tiene una naturaleza como otros muchos puntos de España, pero este es el que frecuento últimamente. Tiene una naturaleza increíble y variadísima. Tenemos desde abetos en las montañas de Grazalema, que es el punto de España en el que más llueve, Grazalema, Cádiz, no Galicia, donde tenemos abetos hasta Sanlúcar, ahí en la desembocadura del Guadalquivir, ya en el Coto de Doñana, ¿no? Tenemos toda la naturaleza posible, toda la cultura, y los fenicios llegaron ahí, pues allá por el 700, que algunos dicen que por el año 1000 antes de Cristo, y se asentaron en Cádiz y alrededores, construyeron un templo maravilloso en Santipetria, en fin, tiene una cultura de 3000 años y, por cierto, también contribuyeron a la creación de la cultura tartésica, que es un producto local, pero con influencia oriental. Es decir, yo voy a Cádiz y ya estoy viendo a los fenicios llegar con sus barcos. Que por cierto, también hace unos días se cumplían 15 años de la declaración del Parque de Guadarrama. O sea que vamos de la playa a la montaña, de la que estás bastante orgulloso, por cierto, de esa declaración. Sí, porque yo sí, estoy muy orgulloso de que se consiguiera al final, porque este era un sueño, es un sueño de más de un siglo, que se empezó a reclamar la protección. Madrid es una capital de país europeo que tiene el privilegio de tener unas montañas hermosísimas, pues a muy poca distancia. Madrid no tiene un gran río como tiene otras ciudades, pero tiene una montaña espléndida. Y lo que pasa es que está demasiado cerca y había que, eso es una ventaja, pero también un peligro. Y había que protegerlo a toda costa. Yo digo que la Sierra de Guadarrama, no sé si es la montaña más grande, desde luego no lo es, o más hermosa, cada uno quiere la suya, pero desde luego es la más amada y sobre la que se ha escrito más y la que ha tenido más valor simbólico, la que ha sido desde siempre un icono. Está muy asociada también al desarrollo de las ciencias naturales en España, muy ligada al regeneracionismo. Es decir, la montaña más culta de España, de las más cultas del mundo. Y entonces yo tuve la oportunidad de participar, en fin, de tener un papel ahí en la creación del Parque Nacional del Guadarrama, pero no me gustaría que yo creo que aquí no hay que ponerle nombres de personas a las montañas. Lo bonito de todo esto es que de haber tenido esa oportunidad es que cuando ninguno de nosotros estemos y nuestros nombres se han olvidado, que sea pronto, pues las montañas seguirán allí, el águila calzada y el águila imperial seguirá anidando y el buitre negro, y el río seguirá corriendo y su murmullo, su sonido se seguirá escuchando. Volverá el sapo partero y otros anfibios en peligro de extinción y todo permanecerá como si nunca hubiera habido agresiones, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Jesús dice, buenas noches, profesor. Bueno, esto es que hizo la pregunta anoche. ¿De qué forma, en su opinión, puede impactar la inteligencia artificial en el ser humano? Es que nosotros llevamos creando herramientas desde hace casi 3 millones de años. Así que tampoco es una novedad.
Eso conviene tenerlo en cuenta. No creo que sea más importante que la invención de la tecnología de la piedra tallada. Cuando el ser humano se propuso aprovechar o consumir la carne de los animales o incorporarla a la dieta, descubrió, hablando de clave poética, claro, descubrió que no tenía ninguna herramienta natural para cortar la carne, para cortar la piel. La piel de los animales es muy dura, enormemente dura. Y para acceder a las vísceras, para acceder a la carne, hace falta primero cortar, abrir un camino y cortar esa carne, esa piel. Y nuestros antepasados, los australopitecos, descubrieron que no tenían ninguna herramienta que les permitiera cortar y consumir esos productos animales. Y entonces se inventaron la piedra tallada. Y eso les proporcionó un órgano artificial del que la biología no les había dotado. Es decir, desde entonces tenemos prótesis, si se le quiere llamar así. O sea, desde entonces suplimos nuestras carencias con herramientas que fabricamos, con órganos que fabricamos. Bueno, ¿cuál es la novedad, no? No, lo que pasa es que aquí el que viene al Museo de la Evolución, por ejemplo, puede comprobar que esas piedras talladas en 1.000.000 de años, pues, bueno, o 500.000 años, han variado muy poco. En cambio, ahora vamos a una velocidad increíble, ¿no?, de inventos y de cambios. Sí, claro, se ha acelerado la tecnología, pero el que vaya al Museo de la Evolución Humana verá a la entrada un ordenador que yo le tengo mucho cariño y tú me da la impresión de que menos. A mí me parece que es una pieza magnífica, que es el primer Mac, el primer ordenador realmente que se podía transportar, personal, el primer ordenador personal. Sí, está ahí Bueno, al fondo. no, ahora tengo que girar mucho. Parece muy pequeño, pero ese es el primer Mac. Se salió en el año 1982, el primer producto Apple, así para todo el mundo, personal, y fue un auténtico, 1984, perdón, quiero decir, y fue un auténtico acontecimiento que coincide en el tiempo con la novela de George Orwell, 1984 precisamente. Y bueno, esta pieza que tenemos aquí es una donación de Bernardo Hernández, que es uno de los gurús y buen amigo del museo y de nosotros, de la tecnología digital en España, director de producto de Google Earth, de Flickr, en fin, alguien muy autorizado para hablar y tuvo, en fin, la generosidad de regalarnos este ordenador que está firmado por los ingenieros que lo hicieron. O sea, es un ordenador con firma. Las primeras unidades que salieron de Mac y llevaban la firma de los ingenieros y este es uno de ellos. Funciona perfectamente a día de hoy, 40 años después. Funciona perfectamente y supuso una auténtica revolución. Ahí lo tenemos junto con los cerebros de nuestros antepasados de la evolución humana y además nos gusta mucho, hay una pantalla de televisión donde aparece el anuncio de televisión para este lanzamiento. Y es un anuncio en el que, bueno, se hace una alusión a la novela de Orwell, 1984, y que tiene todos los elementos de la modernidad. Ahí hay unos seres alienados por el gran hermano, obedientes, sumisos. El gran hermano es IBM en ese momento. Entonces aparece una chica joven, una deportista, que lanza, a la que no pueden detener, a la que no pueden parar los secuaces, los esbirros del gran hermano. Entonces lanza un martillo contra la pantalla, que en esa época era de cristal, no de plasma, y la destruye, ¿no? Entonces se presentaba este revolucionario ordenador como una rebelión frente a la tiranía de las grandes marcas. Y ese anuncio, que invito a todos nuestros oyentes ahora mismo a buscar en internet, el anuncio de 1984 del lanzamiento de Mac. Ese anuncio lo hizo un joven publicista, en aquella época un jovencísimo publicista, pero con grandes ideas revolucionarias,
que era Ridley Scott, que poco después hay películas inolvidables, ¿no? Es decir, ese ordenador que tenemos ahí es la vida de lo que estáis diciendo. En 1984 es cuando se empieza esta revolución. Pero me gustaría contar otro caso más familiar, que es el de mi abuelo, o mis abuelos. Mi abuelo paterno nació en 898, cuando la pérdida de Cuba y de Filipinas, ¿no? Cuando la pérdida de las colonias. Y en 1905, me parece que fue, doy estas cifras de memoria, seguramente me equivoque, pero son aproximadas. Creo que por 1905 se produce el vuelo de los hermanos Wright. Los que nos siguen tienen la ventaja sobre mí de que pueden consultar si lo que digo es cierto en la Wikipedia, que es otro de los inventos que han revolucionado el mundo, ¿no? Esa fue la primera ocasión en la que una máquina más pesada que el aire voló en el planeta Tierra, porque hasta ese momento ninguna máquina ni ser vivo más pesado que el aire, ni un globo, por ejemplo, que es menos pesado que el aire, había volado en este planeta. Bueno, pues en 1905 el primer avión, la máquina de los hermanos Wright, fue la primera vez que una máquina más pesada que el aire voló. Y mi abuelo tenía 7 años, 7, 8 años. Y se acuerda, porque lo leyó en el periódico. Bueno, en 1969, que mi abuelo tenía 71 años. Me voy acercando a esa edad. En 1971, el ser humano ponía los pies en la luna. O sea que mi abuelo asistió conscientemente, es decir, enterándose, al primer avión, a la primera máquina voladora, y a una edad relativamente, bueno, en fin, temprana, a los 71 años, vivió muchos años más, vio por televisión, invento también que no había ni siquiera imaginado en su infancia, vio la llegada del hombre a la luna, retransmitido, por supuesto, por el mítico, parece que fue Hermida, ¿no? El que sí. hizo la terminación. Bueno, vamos a seguir con las preguntas, que tenemos unas cuantas. Todo eso en el curso de una vida, Antonio. Sí, bueno, yo es que ya empiezo a tener una edad también, o sea que Pero, yo vi la luna. Pero entonces tendríamos que preguntarnos, y esa es una pregunta que lanzo a nuestros seguidores, si mi abuelo en el curso de su vida vio el nacimiento del avión y la llegada del ser humano a la luna, busquemos un equivalente para nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es lo que yo he visto? Esto es un ejercicio que yo no he hecho. Se me acaba de ocurrir ahora mismo, ¿no? Pero lo voy a hacer para futuras ocasiones, ¿no? ¿Qué es lo que yo he visto en el curso de mi vida? Bueno, teniendo en cuenta quizá tu madridismo, ¿no? teniendo en cuenta tu madridismo, has visto ganar bastantes Copas de Europa al Madrid a lo largo de tu vida. O sea las he visto ganar todas, las he visto ganar prácticamente todas, porque o en el nodo, en que había entonces, o luego en la televisión. Pero yo tendría que decir que en el curso de mi vida yo he visto 2 revoluciones. Una revolución que es la revolución informática y otra revolución que es la revolución genética. El ADN, la molécula de la herencia biológica, se publicó el año antes de que yo naciera. O sea que prácticamente lo he conocido, ¿no? He conocido 2 tecnologías nuevas, la informática y la biotecnología. Seguramente esas son las 2 revoluciones que yo he conocido. Bueno, preguntan si pudieras viajar en el tiempo y encontrarte con un solo individuo de una especie humana extinta, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías? Pues francamente a los neandertales o sus antepasados más directos, a una especie del último millón de años. Porque las especies más antiguas están en África, el origen de la humanidad está en África, pero nosotros aquí en Eurasia no tenemos a los primeros antepasados del ser humano, porque es un acontecimiento anterior, en varios millones de años, pero ahora sabemos, gracias a Atapuerca, que tenemos presencia humana en Europa hace 1,5 millones de años, ¿no?
Y como el ser humano siempre busca el primer algo, ese es el hito más buscado siempre, pues nosotros creo que tenemos la fortuna, en Atapuerca, por ejemplo, y en Europa, de que podemos investigar el origen o el nacimiento de la conciencia. Porque la conciencia humana, la mente racional y simbólica, en mi opinión, es algo que ha surgido en el último millón de años. Y de esa época sí que tenemos registro arqueológico y paleontológico en Atapuerca, ¿no? Entonces yo lo que cualquier especie, que puede ser los neandertales, pero que puede ser el Homo antecesor, cualquier especie de las que tenemos en Atapuerca, bueno, yo viajaría a Atapuerca, si tengo que elegir, pues en Atapuerca, ¿no? Y entonces yo siempre digo que haría un experimento, que sería este. Yo, si me encontrase con un humano de hace 1.000.000 de años, o un neandertal, como los de Atapuerca de hace 50.000 años, da igual, yo, bueno, pues primero haría el gesto universal para indicar que vas en son de paz, que es mostrar las manos, mostrar que estás desarmado. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en África, es que ahora en África, Philip Tobias, el gran científico sudafricano, me dijo, mira, en África, cuando te encuentres con alguien, donde sea, donde estés, en cualquier remoto, Philip Tobias es uno de los grandes de la paleoantropología, me gusta recordarlo, y me decía, siempre en cualquier situación, hace este gesto universal, que es el de decir, no voy armado, ¿no? Con este gesto nunca tendrás problemas. Bueno, entonces, yo creo que eso se puede aplicar a la prehistoria. Entonces me encontraría con un neandertal o un homo antecesor y le haría el gesto de mostrar las manos y yo creo que lo entendería, porque es un gesto universal de la especie humana. Y luego a continuación me llevaría una mano aquí, al pecho, y le diría Juan Luis, para que entendiera que yo soy Juan Luis, mi nombre. Y entonces, si él se lleva la mano al pecho y pronuncia su nombre, eso quiere decir que tiene un yo que es consciente, que es una especie simbólica. Entonces, ese sencillo, solo necesito 20 segundos. O sea, necesito un viaje en el tiempo muy corto, cortísimo. Aterrizo en el tiempo, le muestro las manos, vengo en son de paz, le digo Juan Luis, y se me dice, no sé, guisón, guisón Vas a imitar el sonido. guisón en euskera significa humano, ¿no? Pues eso quería, imaginemos que se llaman así. Pues quería decir que son humanos. O sea que necesito un viaje muy corto en el tiempo. Solo necesito 10 segundos. Otra pregunta que nos hace Álvarez, ¿cuál crees que será el próximo cambio evolutivo del ser humano que más nos podría llamar la atención? Lo mismo perdemos las uñas de los dedos pulgares para que no molesten al escribir en el móvil. Sí, me hace mucha gracia esta pregunta. Yo creo que el ser humano lo que quiere es no quedarse calvo, básicamente. O sea que si tuviéramos en nuestra mano la posibilidad de regenerar, o sea, el crecepelo, por ejemplo. El crecepelo sería un gran invento. A mucha gente le haría muy feliz. No entiendo muy bien por qué, pero parece ser que hay una gran... bueno, hay mucha gente bueno, sí entiendo por qué, porque es ser joven, es volver a ser joven, ¿no? Los seres humanos lo que queremos ser es ser eternamente jóvenes. Y entonces la pérdida de pelo y otras cosas así, lo que nos muestra es que vamos haciéndonos mayores, ¿no? Y de alguna forma queremos recuperar el aspecto que teníamos en la plenitud de la juventud. Pero cuando me dicen que vamos a perder los dedos por utilizar el ordenador, utilizar el móvil, me hace mucha gracia, porque eso quiere decir que la gente piensa que el móvil es una herramienta del futuro. El móvil es una tecnología de transición. En el futuro no vamos a teclear. Eso es absurdo. O sea, nuestra comunicación va a ser mucho más natural. Toda la tecnología siempre evoluciona hacia la naturalidad. O sea, la tecnología hacia donde siempre evoluciona es hacerse más biológica, más humana, más parecida como somos nosotros. De forma que, por supuesto, en el futuro no habrá móviles con un teclado. Eso es muy burdo. Eso es una herramienta muy, muy incipiente.
En el futuro nos comunicaremos por la voz o por la mirada o, no sé, por medios mucho más como nos comunicamos con otros seres humanos. Resumidas cuentas. O sea, la tecnología, conforme madura, se va haciendo más fácil. Hay una gran preocupación, me voy a extender un poco en esto, porque hay mucha preocupación porque la tecnología que no podamos seguir el ritmo de la evolución tecnológica, ¿no? Que llegue un momento en el que no la entendamos. Eso no es no entender nada de cómo funciona la tecnología. La tecnología siempre funciona para hacerse más fácil para los seres humanos. Cuando es difícil es al principio. Cuando empieza hay que saber mucho para utilizarla. Y conforme se desarrolla va siendo más sencilla. Es decir, los seres humanos cada vez vamos a tener, nos va a resultar más sencillo relacionarnos con las máquinas. Porque los interfaces lo que van a hacer es facilitarnos. O sea que el móvil con un teclado, eso es prehistórico. O sea, en el futuro no va a haber teclado. Vamos a tener una comunicación que el móvil significa, vale para comunicarse a distancia. Bueno, pues nos comunicaremos a distancia de una manera que será muy parecida a como nos comunicamos a corta distancia. Cuando hablamos ahora mismo, por ejemplo, que es un buen ejemplo, estamos hablando tú y yo como si tú estuvieras sentado aquí al lado, en la mesa de al lado. Ese es un buen ejemplo. O sea, hemos superado el teclado y ahora tenemos una conversación que se parece mucho a la conversación normal. O sea que no vamos a tener que desarrollar ningún órgano, porque la tecnología lo que hace es adaptarse a nuestra biología. Por lo tanto, no hay problema con los dedos gordos, flacos, que no va por ahí la cosa. Vale. Hay una persona que acaba de preguntar cuándo habrá una mutación genética, bueno, iba a decir amplia, ¿no? Que dé un salto cuantitativo a nuestra inteligencia. Pero vamos a ver, claro, primero que no la va a haber, eso de entrada. Y en segundo, porque la inteligencia no depende de un gen. Es mucho más complejo de todo eso. Depende del sistema genético. El genoma es un sistema. Eso es una cosa que hay que entender. Tenemos todavía un poco la inercia de la genética mendeliana, esa de que había lo de los guisantes que nos enseñaban en el colegio. ¿Tú te acuerdas de los guisantes verdes, lisos? Sí, te acuerdas, ¿no? Los tenemos aquí en el museo, los guisantes. ¿Pero te acuerdas de cuando lo estudiaste, los guisantes? No, ya no. No lo estudiaste. Sí lo estudié, es que es muy... pero la memoria me falla. ¿Te acuerdas que los estudiaste, no? Sí. Mis alumnos de la universidad me dicen que no se acuerdan, que no lo han estudiado. Lo de Mendel, yo creo que todo el mundo sabe. Mendel lo estudiamos en ciencias naturales. Y entonces la genética de Mendel es una genética en la que solo hay un gen, o dos genes, ¿no? Pero es una ecuación muy simple, es un gen, un rasgo, una característica. Entonces, claro, para algunos rasgos sí que efectivamente hay una correspondencia entre un gen y una característica, pero en la mayor parte de los casos pues no es así. Entonces tenemos un sistema genético. Ahí tenemos 20.000 genes que se relacionan unos con otros. Y además que es a través del desarrollo. Es decir, una mutación no produce un efecto en un adulto. Lo que hace es modificar las rutas y las vías del desarrollo. Y entonces se llega a un resultado distinto. O sea que primero la pregunta no se corresponde con la biología del desarrollo. Es una cosa mucho más compleja, ¿no? Pero en segundo lugar es como preguntar cuándo aparecerá una mutación que nos permita tener la mirada del águila. Bueno, pues la mirada de un águila no nos interesa porque el águila ve muy bien de lejos, pero ve muy mal de cerca. Y la culpa no la tiene el cristalino, la culpa la tienen las propiedades de la física, de la óptica. Tú no puedes tener una lente que te permita ver muy bien de lejos y muy bien de cerca, porque hay que enfocar, ¿no? Y hay que modificar la distancia. Y por lo tanto, hay cosas que nunca tendremos. Si quieres tener mucho de una cosa, eso representa siempre una pérdida de otra. Y luego, por último, ¿para qué quiero tener los ojos de un águila si puedo tener prismáticos?
Y ese es el ejemplo. Nosotros no necesitamos volar como un águila porque tenemos aviones. No necesitamos la mirada del águila porque tenemos prismáticos. No necesitamos orientarnos por el campo magnético como hacen algunas especies de aves migradoras porque tenemos brújula. Y no necesitamos almacenar información en nuestro cerebro porque desde los sumerios tenemos escritura y almacenamos esa información primero en tablillas de arcilla cocida, después en papiros, luego en pergaminos, luego apareció la imprenta y ahora tenemos internet. O sea que no necesitamos toda esa información meterla dentro de nuestro cerebro. Bueno, vamos a seguir con el cuerpo humano. Nos pregunta Arich, Arich si... Bueno, es doble pues en euskera. dice, tengo una pregunta. ¿Por qué hay gente zurda y diestra desde un punto de vista evolutivo? No lo sé. Los científicos tenemos que decir con más frecuencia, tenemos que contestar a las preguntas que nos hacen con la respuesta no lo sé. Porque hay muchas cosas que no sabemos. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si y nos lo preguntamos, no sé qué decir, no lo sé, pero no me quedo tranquilo. Luego diré algo al respecto. Primero hay que preguntarse si los seres humanos somos los únicos que tienen lateralidad, que se llama. Es decir, preferencia por un lado del cuerpo respecto. Y sobre eso hay mucha discusión. Pero supongamos que sí. Supongamos que los primates no tienen la preferencia, que son ambidiestros. Eso está por demostrar, pero habría que verlo. Y luego, en segundo lugar, habría que ver si ser diestro o zurdo es un rasgo hereditario. O tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, el desarrollo fetal. Entonces, la genética de la lateralidad tampoco es nada fácil porque muchos de nosotros tenemos hermanos que son zurdos, nosotros no lo somos, nuestros padres sí, al revés, o sea que no tiene una herencia mendeliana, que vamos a hablar de herencia, una herencia simple. Podría ser algo que tenga que ver con el desarrollo, incluso con el desarrollo fetal, lo que proporcione eso. Ahora bien, es un rasgo importante porque podría tener que ver con el cerebro. Curiosamente, nosotros los humanos tenemos, a diferencia de otras especies, los hemisferios no son simétricos. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo no son simétricos. Y hay una correspondencia entre la simetría cerebral y la lateralidad. O sea que uno puede viendo la forma en la que los dos hemisferios, ¿no? Se relacionan, uno puede establecer un nexo entre eso y la preferencia de un lado u otro del cuerpo. Es decir, que ahí debe de haber algo que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso y que aparentemente es exclusivamente humano. Y por último, puedo decir que nosotros en Atapuerca somos los primeros que hemos visto, que hemos podido ver que existe esta lateralidad, la preferencia de un lado, de una mano sobre otra, con un porcentaje de zurdos similar al actual en los fósiles de la cima de los huesos. Que en eso se ha podido ver, se ha podido saber que tiene un porcentaje de diestros y zurdos. Es decir, con todo esto podemos hacer un poco la cesta de cómo está el tema. En primer lugar, tenemos que estudiar más qué pasa con otras especies. En segundo lugar, habría que ver su herencia, su genética, o ver si es algo que tiene que ver con el desarrollo. En tercer lugar, habría que ver las relaciones con el cerebro, con la simetría cerebral. Y por último, habría que ver desde cuándo existen la simetría cerebral y la lateralidad. Y esto, y termino, seguramente nos llevaría a algunos sitios interesantes, porque el área del lenguaje, algunas áreas del lenguaje, como el área de Broca, por ejemplo, se encuentran en un lado del cerebro y no en los dos. O sea que ahí hay muchas cosas, demasiadas cosas interesantes,
posiblemente relacionadas, y es un buen hilo para ir tirando e ir averiguando ¿Y cosas. cómo se sabe, cómo habéis sabido que en la sima unos eran diestros y otros zurdos? Bueno, por las marcas en los dientes, Mm. porque en la sima de los huesos, que esta fue la investigación nuestra, en la sima de los huesos nos dimos cuenta de que ellos troceaban la comida, la carne concretamente, la cortaban en trozos, digamos en el cadáver, y luego a continuación cogían un trozo de carne y la mordían con los dientes de delante. Y a continuación, con un filo de piedra, con una lasca, cortaban un trozo para comérselo. Este es el gesto que hacían. Y bueno, pues claro, resbalaba. Normalmente al cortar el trozo lo cortaban contra los dientes. Y se dan marcas en los dientes. Y las marcas por lo general tienen esta dirección, lo que quiere decir que se ha sujetado la pieza de carne, el trozo de carne, con los dientes de delante, la mano izquierda, y se ha cortado con la mano derecha. Esta es una investigación muy divertida y muy bonita. Bueno, pregunta a Maivali que el otro día decías en A Vivir que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es enseñarles su propio cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos cuerpo, para empezar, tenemos, y si quieres, tenemos un cuerpo. Tenemos un cuerpo, lo que decía Descartes, que era dualista, que creó el dualismo y que decía que la mente tiene un cuerpo, que lo lleva y lo traen, que ese cuerpo es su vehículo, ¿no? La moderna neurociencia, más bien lo que dice es que el cuerpo tiene una mente. Hemos cambiado un poco el sentido de la mirada, ¿no? O sea, que no es que la mente tenga un cuerpo, sino que el cuerpo tiene una mente, y eso abunda en esta idea de que somos cuerpo, que tenemos un cuerpo. Entonces, si no conocemos el cuerpo, nuestra relación con el cuerpo es una relación de desconfianza, de ignorancia. Pongamos el tema del parto, ¿no? El no saber lo que está pasando, lo que está ocurriendo, produce temor. El desconocimiento de algo siempre produce temor. Y luego, además, se produce una relación, al desconocer cómo es nuestro cuerpo y cómo funciona, nuestra relación con nuestro cuerpo es muy poco natural. Está llena de desconfianza y de temor y a veces hasta de vergüenza, en fin, sentimientos que no ayudan a llevar una vida feliz, ¿no? Entonces es mucho mejor, tenemos que reconciliarnos con nuestro cuerpo, volver un poco a la mentalidad griega, la mentalidad renacentista, una época, un periodo en el que se vivía con mucha más naturalidad el cuerpo. Bueno, el cuerpo se representaba en las esculturas, es decir, que era algo que se valoraba y que se ennoblecía, y los humanos de entonces en estas culturas pues vivían con más naturalidad su relación con el cuerpo, o dicho en otras palabras, hay que volver a la playa pero sin sofá. Ya veo que te vas a la playa mañana. Estamos, Buenos días. te diré como anécdota personal y para que lo oigan nuestros seguidores, yo me paso gran parte del verano en una sima. O sea, no es en una sierra, es que estoy en una sima, a muchos metros de profundidad, muchos metros en relación con la superficie. Y luego a muchos metros de profundidad dentro de la cueva, porque trabajo en el fondo, al pie de una sima. Y cuando bajo esa sima por una escala, me dirijo al fondo de la sima, que es como el fondo de un calcetín. Y allí, por supuesto, no ha entrado nunca la luz del sol, ¿no? Y ahí paso las horas. En una situación de incomodidad, porque es un sitio pequeño, y de humedad, porque, claro, hay una humedad casi del 100%, y de frío, porque hace la temperatura en torno a los 13 grados, con un 100% de humedad. Y ahí paso las horas y los días. Bien. Entonces, el último día de la excavación, cuando hemos recogido todo el material que instalamos para trabajar en la sima, por lo general me gusta ser el último que sale, porque hay que ser el director, pues poco, me parece que es lo propio. Salgo de la sima y voy subiendo por la escala, porque subimos y bajamos por una escala de espeleología para no modificar en nada
las condiciones del lugar, no hemos querido hacer una instalación fija. Entonces voy subiendo por la escala y según voy subiendo estoy pensando y diciendo playa, playa, playa. Bueno, hablando, Luego el segundo hablando, día de estar en la playa ya estoy aburrido. Pero después de un mes metido en una sima, te aseguro que lo que más deseas es sol, playa, mar, aire, yodo. bueno, hablando de la sima, hay desde una librería, desde la Selva Dentro, nos dicen sobre los beneficios de reposar en cuclillas como posición natural en contra del sofá. Mejoraría nuestros problemas de espalda considerablemente si conseguimos llevarlo a cabo. Bueno, los problemas si no tenemos problemas de rodilla, ¿eh? Ah, Yo tengo que decir, claro. no, bueno, en principio no hay por qué tenerlos, ¿eh? No, pero hay gente que tiene problemas de rodillas. Entonces, claro, los que tienen problemas de rodilla, obviamente no, o cualquier prótesis, bueno, los que tienen prótesis sí, porque son de tal perfección. Mira, antes hablábamos de tecnología, esto también es tecnología. Implantes, ¿no? Todo tipo de implantes que son prótesis que incorporamos literalmente a nuestro cuerpo y que nos permiten funcionar, ¿no? Entonces, si tienes problemas de rodillas, pues claro, te cuesta más agacharte, ¿no? Pero el no utilizar la silla es beneficioso para la columna vertebral porque, claro, el peso del cuerpo se transmite por la columna vertebral a las vértebras lumbares y de las vértebras lumbares, cuando uno está de pie, se transmite por la pelvis a los fémures y baja hasta los pies. Pero si estás sentado, todo el peso acaba ahí. No se transmite por las piernas, al suelo. Es decir, que todo el peso del cuerpo termina en el asiento, ¿no? Entonces las vértebras lumbares, claro, sufren mucho más. Y es malo para las vértebras lumbares estar tanto tiempo sentado. Y es malo para el suelo pélvico. Y el suelo pélvico es algo que tenemos que cuidar, como todo el mundo sabe, ¿no? De forma que una razón y por otra. Y luego, por último, porque es malo para la mente. No tiene nada que ver con la biomecánica, pero es malo para la mente. Hay que tirarse al suelo y jugar con los hijos o con los nietos, con la palita, ahí en la playa, y el cubo. Es decir, hay que ponerse en el suelo con los niños, como ellos, levantarse, sentarse. O hay mucha gente, mira, hay gente que tiene un huerto, como por caso, y hacen una actividad, se tienen que agachar, ponen cuclillas, en fin. Bueno, ahora que estamos hablando de algunas cosas de Atapuerca, dos preguntas rápidas. Una, si sabéis ya la mandíbula SP, si es de antecesor. Y dos, ¿cuándo sacamos a los de la sima los huesos de Heidelbergensis? Bueno, es que Heidelbergensis, Es todo. como es una especie que nació cadáver, es un término así rescatado del pasado que se refiere a un cajón desastre. Entonces, el término desaparecerá conforme se conozca el cajón desastre. O sea, era un armario en el que metíamos todo lo que no era Homo erectus o Neandertal o Sapiens. O sea, tú te encuentras un fósil de hace menos de 1.000.000 de años, que no es Homo erectus, ni Neandertal, ni Sapiens, y lo metes tú tienes 3 armarios, el armario de Homo erectus, el armario de los neandertales, el armario de los sapiens, te encuentras un fósil que no es ninguna de las 3 cosas, y lo metes en un armario que antes ponía X, antes ponía Homo sapiens arcaico, entonces se le llamaba Homo sapiens arcaico, y lo metes ahí. Entonces, ¿cómo va a desaparecer la especie? Conforme vayamos haciendo armarios mejor hechos. Entonces nosotros hicimos un anteceso y dijimos, no, bueno, estos fósiles de aquí, en lugar de estar en el armario, con todo lo que hay aquí metido, vamos a sacar al menos estos fósiles del armario, es sacarlos, incluso utilizando esta expresión que se usa tanto ahora, ¿no? Teníamos a los fósiles, mira, lo voy a usar a partir de ahora, esta metáfora. Hay que sacar los fósiles del armario, y esto está en el armario del Homo heidelbergensis. Entonces sacamos unos fósiles del armario y los pusimos en otro armario que se llama un antecesor. Pero siguen quedando muchas cosas en ese armario, ¿no? Entonces, ¿cuándo saldrán del armario los fósiles de la sima? Pues cuando vayamos quitando otras cosas.
Luego hay una especie propuesta que se llama Homo totabelensis, que a mí me gusta, que también podría salir del armario. De Tautabel, dices. De No, no tiene nada que ver. de Tautabel. Y entonces, si finalmente se acepta esta especie, porque está propuesta, pero luego la comunidad tiene que usarla, pues entonces dentro del armario solamente nos quedarían fósiles como los de la sima de los huesos y algunos africanos que están por ahí. Y entonces será el momento de sacarlos del armario y hacerles un armario para ellos. Pero estamos en ello. ¿Y la mandíbula de SP? ¿Eso han aparecido menos restos? Yo creo que son erectos. No, la mandíbula y la cara. Ah, bueno, la cara del último año. De último año y, en fin, quién sabe si este año... Bueno, estoy seguro que este año sacáis algo, porque Pues, estáis empeñados en sacarlo eso y luego... No estoy tan seguro porque lo que queda por excavar Es duro. en ese sector es poco, es poco. Ah. Es poco. Quiero decir que hay más, ese yacimiento es muy grande, pero para excavar un yacimiento tienes que empezar por arriba. Eso no se olvide. Entonces, ahora estamos excavando 1.400.000 años porque habíamos empezado en 200.000 en su momento. Y así hemos pasado una vida entera, literalmente una vida. O sea, mi vida, entre otras, ¿no? Que yo empecé a excavar arriba del todo. Y ahora arriba del todo en los 200.000. Ahora estamos en el 1.400.000, ¿no? Entonces, se puede ampliar el yacimiento volviendo a los 200.000 y dedicando otra vida. Eso no lo veremos. Sí, lo veremos. Bueno, sí. Como no nos vamos a jubilar. Exactamente. Nunca. Pero entonces lo que queda por excavar de este nivel del 1.400.000 o 300.000, bueno, por ahí, no es demasiado. Es más bien poco. En este mismo nivel de la cara. Entonces, ¿pueden aparecer más restos? Ojalá. Pero vamos, garantizado no está ni mucho menos. Todavía nos queda... Y más bien, lo contrario. Si yo tuviera... Sí, porque es muy difícil. Bueno, nos queda un ratito todavía. El último Nobel de Ciencias es un colaborador de Atapuerca. Hemos trabajado con él conjuntamente en el tema del ADN y has citado varias veces el ADN. ¿Qué podemos avanzar más en el ADN en Atapuerca? Si nos queda algo por avanzar, porque ya después de haber encontrado ADN en el suelo, sin restos humanos. Crecimiento, sí. Eso ha sido un descubrimiento pionero, ¿no? O sea, quiere decir, a mí me gusta decir que todos los récords se pueden batir, menos el récord de ser el primero. Luego, tú puedes ser el segundo que suba al Everest, puedes subirse en oxígeno, puedes cambiar muchas cosas, puedes subir en invierno, pero el récord de ser el primero que subió, ese no se puede cambiar. Entonces nosotros tuvimos la suerte con Svante y con su equipo de ser los primeros que obtuvimos ADN nuclear, es decir, de los cromosomas, de un fósil, de unos neandertales fósiles. Lo publicamos junto con los de Denisova. Ese artículo de ADN nuclear cromosómico obtenido en Denisova, en Rusia, en Siberia, y en Atapuerca. Entonces, en la Galería de las Estatuas Exterior. Bueno, eso sí que fue bonito. Ahora se puede refinar, perfeccionar y bueno, y desarrollar técnicas que lo hagan más barato o más rápido, pero más antiguo no lo creo, porque eso ya no depende de la técnica. El ADN es una molécula muy estable, enormemente estable, tanto que dura cientos de miles de años, pero claro, tiene un límite, porque se va fragmentando. Así que ADN más antiguo no creo que encontremos. Podremos obtener más ADN, y obtener más ADN nos puede dar muchas pistas, ¿no? Sobre los individuos que había, sobre relaciones familiares, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en la medida que la tecnología sea más fácil, más barata, más rápida, pues claro, sabremos más cosas sobre esos individuos. Y luego, también los estudios de ADN
fósil, antiguo, depende mucho de los avances en la genómica de la especie humana actual. Claro, porque nosotros, para interpretar esos genomas antiguos, pues tenemos que partir de lo que se sepa, lo que se vaya sabiendo de cómo funciona el genoma actual. Hay una pregunta de Pedro Luis que puedo relacionar con otra, que además, desgraciadamente, la noticia reciente de los fallecidos en el mar Egeo. ¿Qué opina de la migración contemporánea y cómo gestionaría esos movimientos humanos, teniendo en cuenta que hemos sido migrantes casi todos, ¿no? Y luego, Paco te pregunta qué evolución esperas de la población humana mundial, del número de habitantes. Bueno, empecemos por la segunda. Ahí hay buenas noticias. Quiero decir, la población humana en la actualidad está aumentando, pero está aumentando por la sencilla razón de que los viejos no nos queremos morir. O sea, no es porque esté habiendo una explosión demográfica, no es porque nazcan demasiados niños, termino demasiado entre comillas, no es porque la natalidad sea muy alta, digamos, sino porque la longevidad es cada vez mayor, la esperanza de vida, para ser más precisos, cada vez es mayor. Así que aumentamos porque, bien, nacen niños y los viejos siguen ahí, seguimos ahí, ¿no? Entonces, y por lo tanto la población todavía va a crecer, pero está creciendo en muchas partes, y ya hay cálculos que indican cuándo va, ya se sabe cuándo va, ya está creciendo en Europa la población, como sabemos en España. Está decreciendo la población en América del Norte. Se sabe, me parece que es en 30 años, empezará el decrecimiento de la población. En Asia ya está decreciendo, en China ya está decreciendo. En América del Sur, me parece que es en 30 años, se empieza el decrecimiento. Y finalmente en África. Es decir, que la población humana va a subir todavía aumentando, pero no aumentando por la natalidad, sino por la esperanza de vida, por el aumento de la esperanza de vida, y luego empezará a decrecer. Así que este no es un crecimiento infinito, es un crecimiento limitado y luego va a venir un decrecimiento. Esa es una de las mejores, quiero decir, ahora mismo nos toca crecer todavía, que parece, tal y como se explica, parece que es una tragedia, pero claro, es que está creciendo la población porque la gente no se muere. Esto hay que tomárselo como una buena noticia, ¿no? Entonces vamos creciendo, pero luego vamos a decrecer. Seremos, pues no sé, los cálculos, pues a lo mejor 12.000 millones, somos muchos, pero ya no va a crecer más. Y esto, además, para mí es muy sorprendente, porque yo recuerdo no hace muchos años, no digamos cuando estudiaba en la universidad, ¿no? Que el crecimiento de la humanidad parecía ilimitado. Y efectivamente ha crecido muy rápido, más rápido de lo que se esperaba, porque ha crecido mucho más rápido de las predicciones que había por el aumento de la esperanza de vida, pero sin embargo no es ilimitado, es limitado. Así que los 12.000 o 10.000 millones de personas que van a poblar el planeta Tierra en los próximos milenios, vamos a ser como 10.000 millones en este planeta, y es un número compatible con la sostenible, digamos. Si lo sabemos hacer bien, es sostenible. Si lo hacemos mal, no, es un desastre, ¿no? Claro. Pero en esto quiero ser optimista, porque el planeta puede convivir con 10.000 millones de humanos si los humanos son capaces de refrenarse y de autolimitarse, ¿no? O sea, ¿Y las migraciones? ¿Cómo se podría gestionar? Las migraciones es que eso es algo que es inevitable. O sea, es como el cambio climático. El cambio climático se va a producir. Lo que hay que ir pensando es cómo nos organizamos, pero eso ya tenemos gases de efecto invernadero allá arriba y esos van a estar ahí. Se han acumulado y van a seguir.
Y eso quiere decir que se va a producir un aumento de la temperatura y habrá que gestionarlo, ¿no? Trabajando, ¿cómo se va a gestionar todo eso? Pues trabajando, que es como hay que hacer las cosas. Hay que ponerse a trabajar para integrar esas poblaciones, esos migrantes, pues hay que ponerse a ello, eh, pues educando a los que vienen, formando a la gente, integrando, lo que viene siendo ponerse a trabajar, vaya, que quiero decir que tampoco es malo lo de trabajar y al contrario es muy estimulante y beneficioso para el cuerpo y para las neuronas. O sea, las migraciones se van a producir, siempre han existido, las vamos a conocer y como esto va a pasar, pues, y no es malo, al contrario, pues lo que tenemos que hacer es esforzarnos, desarrollar programas, de integración, de acogida y en principio, pues no, eso es algo que deberíamos ser capaces de... O sea, eso podría ser un gran éxito, quiero decir. Hay la posibilidad de... Esto se ve como como un problema, ¿no? Se dice, bueno, este es un problema, a ver cómo lo gestionamos, ¿no? Como otros problemas que tenemos en la vida, ¿no? Decimos, tenemos un problema, a ver cómo, bueno, lo más o menos eh, sobrevivo, ¿no? ¿Cómo lo llevo? No, es que esto ni siquiera es un problema. Puede ser un problema, pero en sí mismo no es un problema. O sea, no es como me duele la espalda, a ver qué puedo hacer si me opero, porque tengo un problema, ¿no? Aquí es que se plantea como un problema, ni siquiera es un problema. De hecho, es una buena noticia, ¿no? Entonces, pero claro, como todas las cosas, pues habrá que trabajar, ¿no? Digo yo. Bien, Que es bueno que trabajar. Bueno, es bueno. Se lo dejamos a la ONU. Las últimas No, preguntas no, un no, poco... ONU no, lo tenemos que hacer nosotros. Vale, vale, pues a nosotros y la ONU. Bueno, la ONU, No, yo no creo que la ONU se vaya a solucionar nuestros problemas. yo tampoco, pero bueno. Nos No, apañamos. vamos a ir concluyendo con preguntas cortitas y respuestas cortitas. ¿Para Vale. cuándo una próxima glaciación? Pues mira, tocaría los próximos milenios, Bien. pero no va a ser. Las glaciaciones tienen mucha relación con los movimientos de la Tierra alrededor del Sol, es decir, con ciclos astronómicos. Entonces, una glaciación debería venir en los próximos miles de años, pero no va a venir porque hemos puesto un invernadero en este planeta. Entonces, es como si tú estás dentro de un invernadero, no sé, enfrías, por poner un ejemplo, un cultivo bajo plástico, ¿no? Pues claro, sí, hace frío fuera, pero si pones un invernadero, pues entonces ya no hace frío. O sea que la glaciación debería venir, pero no va a venir porque tenemos gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera para muchos miles de años. O sea, no nos va a afectar. Las glaciaciones tienen que ver con la cantidad de insolación, ¿no? La cantidad de radiación que recibe el hemisferio norte, en fin, durante el verano, una serie de cuestiones. Y eso ahora, pues, no es un factor determinante porque nos hemos construido un invernadero estos de plástico que vemos, pues nos hemos puesto el invernadero encima. Y ahora decimos, hombre, parece que nos estamos asando, ¿no? A ver que alguien abra, pero no. Ahora ya tenemos que convivir con el invernadero. Otra pregunta corta. ¿Para qué sirven las nalgas? Pues es una buena pregunta. Sirven para muchas cosas. No sirven para sentarse. Es decir, aunque se llamen posaderas, para lo que no sea es para sentarse, valen para muchas cosas, para levantarse desde las cuclillas. Mira, antes hablábamos de cuclillas y yo recomendaba ponerse en cuclillas y ir a la playa. Mira, cuando estás jugando con los niños en el suelo, sentado en el suelo o de rodillas, es decir, como se juega con los niños, en el suelo, y de pronto te quieres levantar para ir a bañarte, dices, vámonos al agua, y te levantas para ir a bañarte, en ese momento están contrayéndose para que tú te puedas
se están contrayendo los glúteos. Pero, aparte de estas funciones biomecánicas, tiene una función que es sexual. Quiere decir que son caracteres, no los glúteos, sino la forma de los glúteos y el volumen de los glúteos, pues tiene que ver pues con la sexualidad humana. Nos hace atractivos, más o menos atractivos, quiere decir que, bueno, en fin, a las edades a las que sea atractivo. Hablando de partes bajas, hay varias preguntas sobre la pelvis, sobre el parto, ¿no? Cómo el canal del parto, y lo vemos también aquí en el museo, ha ido de más grande a más pequeño. ¿Hacia dónde vamos? Además, es una tesis tuya, además, ¿no? Sí, mi tesis sobre el parto. Luego, fíjate, es la exposición que me gustaría hacer. Una sobre el parto. Es la gran exposición pendiente del museo. Como no nos vamos a jubilar, tenemos 10 años por delante. No nos vamos a jubilar nunca, no nos vamos a retirar, no sé si jubilar. Porque jubilar es un término, digamos, de la legislación laboral. Nada, retirar. Es burocrático. Lo de jubilarse es una cuestión, es un tema de papeles, una cosa puramente administrativa, eso es irrelevante. No nos vamos a retirar nunca. Entonces, para hacer una exposición no hace falta tener unos papeles que digan que estás en activo, ¿no? Entonces, la gran exposición del parto humano sería un acontecimiento. Y gracias por recordármelo, que la tengo pendiente, porque se me estaba olvidando. No, pero ¿estamos solucionando algo? Sí, la cesárea, claro. Sí, claro. Bueno, sí, desde ese punto de vista, sí, claro. Claro. Luego hay una pregunta. Parto, sí. Ahora mismo hay dos tipos de parto. Está el parto natural, vaginal, se dice. Hay un parto vaginal y hay un parto quirúrgico. Pregunta el doctor Abril sobre la selección natural y las medicinas y que pueden permitir reproducción de enfermedades o no. O sea, que hemos cambiado un poco el perfil, ¿no? Ahora ya hay medicinas, antes no lo había. En pocas palabras, no es un problema. No es un problema. Obviamente hay gente que puede tener enfermedades y que se transmitan porque no se mueren, lo cual es una buena noticia, ¿no? Y entonces pueden tener hijos que son portadores de esas enfermedades. Bueno, para empezar, esa es una decisión que tendrá que tomar en muchos casos. Puede haber un diagnóstico genético preimplantacional, que se dice. En fin, hay aquí toda una casuística que entra también en el terreno de la bioética y que, bueno, podríamos discutir, pero nos llevaría un tiempo. Y luego, por último, conviene recordar que la mayor parte de las enfermedades, por no decir, bueno, la práctica totalidad, no son enfermedades que estén determinadas por un gen, sino que se trata de predisposiciones genéticas que en determinados ambientes desarrollan determinadas enfermedades. Voy a poner un ejemplo. Yo soy miope, pero mis hermanos no son miopes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tenía una constitución genética que hacía, que ha hecho que en las condiciones en las que educamos o escolarizamos a los niños, haciéndoles leer y fijar la vista en objetos muy cercanos y pequeños, haya hecho que yo haya desarrollado la miopía. Pero, con toda seguridad, si yo no hubiera sido escolarizado, no sería miope. Eso quiere decir que lo que tenemos son predisposiciones que hacen que en determinadas circunstancias ambientales se desarrollen enfermedades. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es averiguar qué ambientes son esos que hacen que se desarrollen las enfermedades, porque las enfermedades no tienen una base genética, no tienen un determinismo genético. Es decir, naces con este gen, vas a tener esta enfermedad. No. Naces con este gen o conjunto de genes, pues mucho más complejo, y si haces determinadas cosas, hay gente que puede fumar y no desarrolla un cáncer de pulmón, y gente que puede fumar lo mismo y desarrolla un cáncer de pulmón.
Y la culpa la tiene el cáncer de pulmón, no los genes. Quiere decir que esos genes, si no se hubiera tenido ese hábito, no habrían producido esa enfermedad. O en otras palabras, creo que se ha entendido cómo funcionan los genes, ¿no? Como predisposiciones que en determinados ambientes pueden producir patologías. Lo que hay que hacer es, en general, evitar esos ambientes, o sea que tiene mucho que ver con el estilo de vida. Las enfermedades tienen mucho que ver con el estilo de vida, quitando las enfermedades crónicas, las de la vejez, que tienen que ver con la vejez. El resto de las enfermedades, por lo general, tienen que ver con el estilo de vida y se desarrollan en ambientes que no son los naturales y, en consecuencia, por resumir, que no hay problema para la especie, que no va a degenerar y esas cosas que se dicen, porque ahora sabemos cómo funcionan los genes. Y los genes funcionan en la línea en la que he dicho. De manera que en condiciones normales, si mejoramos nuestros hábitos de vida, las predisposiciones que podrían conducir a una enfermedad temprana, pues no se expresarán si los hábitos de vida son los adecuados. Otra cosa distinta son las enfermedades de la vejez, las enfermedades crónicas, ¿no? Que eso ya es otra historia. Pero Bueno, Juan Luis, son posteriores a la reproducción. se nos ha pasado la hora así muy rápida. Ha dicho a gente por aquí que te espera otra vez en Cádiz, en Zaragoza, no sé dónde, que se pongan en contacto con la editorial, creo yo, ¿no? Con la editorial Destino, Sí. para Sí, la presentación del libro. Dime. Pienso ir a muchos sitios, pero es que me paso el verano excavando. Bien. O sea que todo esto, si todavía en otoño aún tienen ganas de que vaya y os han leído el libro durante este verano, ahora me vas a permitir que introduzca una cuña publicitaria Por supuesto. aquí, ¿no? Que no habíamos hablado del libro. Yo lo que digo es que este es un libro que está muy bien para la playa, porque es un manual de autoexploración. Es decir, que no es un libro en el que yo le cuento al lector cómo es su cuerpo, sino que es un libro en el que yo le indico al lector cómo tiene que explorar su cuerpo, él. Y, en resumen, lo que yo digo es que el auténtico libro es tu cuerpo, no lo que yo he escrito. O sea, no me gustaría que la gente se supiera lo que yo digo y no conociera su cuerpo. Porque este libro es un viaje por tu cuerpo, un viaje en el que tú recorres tu cuerpo, y este libro es una guía de viaje para que hagas bien el viaje, te pierdas en el laberinto del cuerpo. En resumen, que se lo pueden llevar a Cádiz o a Zaragoza, donde vayan, es un libro de playa o de piscina, porque ahí es donde podrán ver esos músculos que luego nos molestan o no, o que aparecen en las crónicas deportivas cuando nos cuentan cosas tales como que ha sufrido una rotura de fibras en los isquiotibiales o que tiene un problema en el psoas, como nuestro amigo Nadal, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que saber no es dónde está el psoas de Nadal, sino dónde tenemos el psoas nosotros. Entonces, es un libro magnífico para la piscina y la playa. Si después del verano y de haber hecho el recorrido por el cuerpo, cada uno por el suyo, o por el de al lado, creo que hay que decir que hay una parte del cuerpo que no se puede autoexplorar, que es la espalda. En consecuencia, pues eso, hay que también recurrir a alguien para hacer este viaje, y si después de eso aún tienen ganas de oírme, pues yo estaré encantado en el otoño de ir a donde me llamen para disfrutar de estas conversaciones como la de hoy, tan amenas, tan divertidas, con gente que hace unas preguntas tan interesantes y difíciles de contestar, Bueno, pero bueno. ¿te ha gustado mi outfit? Te estoy copiando camisetas, pero en fin. Lo del outfit está muy bien. Sí. Esa es una camiseta, está francamente bien. Sí, sí, llevamos ahí a nuestros antepasados. Pues muchas gracias, Juan Luis. Descansa este fin de semana, que te toca ya empezar a excavar pronto. Sí. Y no sé si te podrás escapar a la playa o no, pero si no, un pantano, No, donde no. va a hacer un tiempo. Sí. No, acudiré unos días a mi cita anual con el puerto de Santa María. Muy bien. Y porque necesito el puerto y la montaña de Cádiz, porque
no hay que olvidarse de la montaña y la arqueología, que ahí tiene una arqueología increíble. Bueno, como cualquier lugar de España. Antes he dicho que invito a la gente a ir a la playa. Cuidado, ir a la playa, pero no solo a la playa. Es decir, en la playa, ya a la puesta del sol, se van los bañistas y llegan las aves acuáticas, las aves limícolas. Entonces eso, para empezar, pueden empezar por ver esas aves que van por ahí, esos chorlitejos que van por ahí caminando por la arena cuando no estamos los humanos. Y luego les invito a que vayan a ver el verano. El verano es la estación de las excavaciones, es la estación de la arqueología y de la paleontología. Entonces les invito a que vayan a ver los monumentos de la provincia en la que se encuentren, las excavaciones, los yacimientos, en fin, todo, que se empapen y que hagan como yo. A mí me parece que el conocimiento nos sirve para montarnos películas, ¿no? Que vayan a sitios increíbles como Baelo Claudia, Bolonia en Cádiz, y por un rato se sientan romanos, que se crean que están ahí, que estaban ahí. El verano es la estación para aprender de ecología, para aprender de historia, que visiten los museos, como el de Cádiz, por ejemplo, o el de Málaga, me da lo mismo, donde quiera que estén, ¿no? Y que vean, en todos los museos españoles hay unos tesoros increíbles. Yo acudo a estos museos, allá donde esté. El día da para mucho, se puede ir a la playa. Tampoco conviene exponerse demasiado al sol, así que hay tiempo para visitar el museo y estar allí. A veces es un poco triste que hay más ingleses o alemanes que españoles en estos museos. Los españoles deberíamos ir más a verlos, o alcazabas como hay no sé, en Andalucía, o teatros romanos, por ejemplo, magníficos. En algunos se hacen representaciones. En fin, tenemos un patrimonio, no sé, en Castilla, hay ciudades maravillosas como puede ser Clunia, yo que sé, villas romanas como la Olmeda, tenemos el Románico, el Camino de Santiago. Esté uno en el interior o esté uno en la costa, el que se aburre, iba a decir es porque quiere. No, el que se aburre es porque, desgraciadamente para él, no tiene el conocimiento suficiente como para saber que puede añadir mucha calidad de vida a su vida y a su verano, no sé, con estas aventuras culturales y científicas. O sea que hay que aprovechar el verano a tope. Hay mañana, tarde, noche, se puede hacer deporte, se puede visitar lugares, se puede ver la naturaleza, y a la caída de la tarde, cuando el sol se pone, sacamos los prismáticos y vemos allí pasearse los chorlitejos por la playa. Pues nada, nos veremos en algún paseo de estos por el patrimonio natural arqueológico español. Gracias, Juan Luis, y nos vemos pronto. Creo que el martes vienes a presentar el libro aquí. Por supuesto, sí, sí. Muy Vale, bien. un abrazo. Adiós, adiós.